Trujillo. Espérate. Mira, lo que pasa es lo siguiente. Si estamos hablando de famosos que hayan tenido conflicto con la ley, y nos vamos a remontar, por ejemplo, a la época de Trujillo, Lojo, es bueno que la gente sepa que cuando estamos hablando de conflicto con la ley, no necesariamente estamos hablando de que personas que delinquió, sino por situaciones X. Claro. Por ejemplo, en el caso de la época de Trujillo, así que yo recuerde, yo te puedo decir que tuvo conflicto con la ley, por ejemplo, Paco Escribano. Sí, sí. Que Paco Escribano en varias ocasiones, por comentarios que él hacía, fuertes, de relajo, con su lenguaje satírico y todo eso, entraba en conflicto con la ley. Con la ley de ese momento. De Trujillo, la ley de y Trujillo. caía preso. Claro. Y a él lo salvaba la mamá de Trujillo, Sí. doña Julia, que era una fanática del programa, y cuando usted pasaba 2 y 3 días que no lo oía, mandaba a preguntar, o sea, y había que sacarlo. Sí, sí. En esa época de Trujillo. Otros artistas. Lógico, por ejemplo, yo te puedo decir que si Francis Santana, que si Joséito No, Mateo. Francis Santana decía con orgullo que nunca cayó preso. Ah, bueno. Pero Joséito alguna vez, ahí preso pudo haber estado, que yo recuerde, Fernando Casado. Bueno, pero en la época En de la época de Trujillo, Trujillo, porque acuérdate que él era locutor de La Voz de Dominicana. la voz dominicana, es verdad. Y se puso a enamorar a unas mujeres que eran de Petpac. Ah, bueno, eso pudiera ser. Además de que lo cancelaron, tuvo feo para la foto y tuvo ese conflicto dato con la ley. yo no lo conocía. Porque en algunos casos se llegaba a juicio. Sí, no, una cosa increíble. En algunos casos llegaba. Por ¿Tú eso sabes ya- también qué famoso tuvo conflicto con la ley? Máximo Veragoico. Ujú. Tuvo, claro. De hecho, por un encarcelamiento de Máximo Veragoico, es que ellos se autoexilian en Colombia. En Colombia, correctamente. Rápidamente saliéndonos de la época de Trujillo, porque bueno, y te digo, por ejemplo, fíjate, en el caso de Joséito Mateo, por decirte, eran militares. Y como militares, a veces tenían... Sanciones de la organización. De la organización. Entonces ya tú quitas la época de Trujillo, pero ya, por ejemplo, en la época de Balaguer, así como el primer conflicto con la ley, lo tuvo un locutor que se llamaba Francisco Grullón Cordero, que era un animador de televisión, y él hizo unos chistes en un nightclub que estaban directamente ligados a la condición de Balaguer. Y cayó, bueno, no solamente cayó preso, le dieron una golpeada. Hay que decir también. Sí. Hay que decir también que otros, como Johnny Ventura, tuvieron corriéndole a la justicia de alguna manera, o a la policía, que un poco la policía era la ley de la época. Sí. Hubo gente también, aquella gente de la izquierda, los Sonia Silvestre, los Pacoredo, los Sí, toda esa gente la estudió. gente los cantantes de esa época, una buena parte de ellos, Ramón Leonardo. Correcto. Estuvieron en conflicto con la ley porque estuvieron perseguidos por lo que era, por cómo se manejaba la ley de la época. Correctamente. Pero entonces, si nos vamos a esos conflictos, pudiéramos decir, tal como tú me preguntaste, como que el gran conflicto o el más publicitado, Fernando Villalona. Sí. Cuando nosotros hablamos de Fernando Villalona, estamos hablando de una época en la que no era inimaginable hablar de droga públicamente, y a Fernando le llegó muy temprano ese tema. Sí. Muy temprano, mediados de los 70 ya había situaciones en las que él era objeto de comentarios y de situaciones. De hecho, Cholo Brenes, en la trayectoria que le hicimos, cuenta que un día él llegó a su casa, revisó el armario, el botiquín del baño, y encontró droga. Y que como testigo tenía a Fanny Santana y a una hija de un importante periodista de Telemundo, que había llegado juntos. Ya. Está en la trayectoria de Cholo. Ya. Mira, exactamente, o sea, diríamos que ese gran... Sí, pero no fue sino hasta los 80 en donde Fernando ya cae preso varias veces. Yo no tengo la información del desarrollo de los procesos judiciales que se le siguieron, pero se le siguieron procesos judiciales. Correctamente, pero hay que decir algo y hay que acotarlo, que Villalona, aparte de todo el cariño del pueblo dominicano, era un protegido del doctor Joaquín Balaguer. Habrá que ver. Bueno, evidentemente, eso lo protegido, salvó. oye, protegido porque era una cosa y este muchacho, y que, o sea, le tenían, había como un cierto cuido ya por el parte, aunque quizás había gente
alrededor de Balaguer que no querían saber de él y querían hacerle meter mil diabluras. Hay que decir que Fernando Villalona intentó ser diputado por su natal provincia y Balaguer le dijo, siga cantando. Sí. Siga cantando, que pasa que usted sirve. En los 80 también se dio una situación con Vickiana y Martínez de Leonel. Exactamente. Que después que él salió, o sea, se divorciaron, él quería quitarle el nombre de Vickiana. Porque la creó, ella se llama Ana Victoria, pero la idea de Vickiana lo creó él. Sí, y él correcto. dijo, devuélvame mi nombre, que yo estoy bravo. Yo no sé, tú me estabas explicando que Cuquín y Boruna tuvieron conflicto con la ley. Mira, el caso de Cuquín Victoria y Felipe Polanco, reiteramos en estos casos, no es gente que delinquió, No, pero que se exactamente. vio en los tribunales. Cuando se van de Televisa a Raintel por la guerra de la papeleta, el señor Tomén y José Augusto Tomé Lente. ese mismo, demanda a Cuquín y a Boruga pero por mira, incumplimiento de Yo no contrato. me acordaba de eso. Sí, hay fotos de eso. Y demanda también a Milton Peláez. Y tuvieron que ir a los tribunales a responderle, a decirle que ya el contrato se había vencido y que finalmente no hubo ninguna sentencia, pero sí tuvieron que agotar proceso con la justicia. Hay otro caso también famoso de conflicto con la ley, que fue el famoso caso del doctor Leonardo Matos Garrido. Sí, eso es muy doloroso, ese es infausto, Sí. ese trasciende las fronteras, digamos, de lo personal. Sí. Porque lo que tiene que ver con el uso de drogas, en el caso de Fernando Villalona no fue tráfico, fue tenencia para consumo, Tenencia, sí. que como no se había legislado en ese sentido, lo ponía en conflicto con la ley. Si hubiera sido ahora no pasa nada, Ya. pero la verdad es que en el caso de Leonardo Matos Garrido fue muy penoso porque es un caso lamentable, trágico, que implica la muerte de una mujer. De una persona, correctamente. Eso fue bueno que todavía eso se bate todavía porque fue como muy fuerte para la época. Y muy fuerte, sobre todo el resultado. Sobre todo cómo se manejó en el tribunal, los tribunales, por la posición que alcanzaba o que ostentaba el Leonardo Matos Garrido, que a la sazón, si mal no recuerdo, era publicista. ¿Publicista, tú crees? Sí. Bueno, no tuve esa parte, no recuerdo. Otro que yo pienso que de alguna manera, tú me corregirás porque no lo recuerdo bien, tuvo en conflicto con la ley o solamente por droga, no lo sé, fue Alex Bueno. Alex Bueno, pero no lo recuerdo en conflicto con la ley. Yo sí lo recuerdo. Él sí hasta no tuvo problemas con el tema de la droga y eso, pero yo no lo recuerdo ni yendo al tribunal ni mucho menos. Ok. Y el caso de Vitalia Abreu, ¿cuál? Porque yo no lo recuerdo. Vitalia Abreu se vio involucrada. Esa chica era la que presentaba en el Canal 5. Ella fue presentadora por una buena temporada de La Opción de las 12. Que era una flaquita ella. Blanquita, muy bonita. Ajá. Y se vio involucrada en una situación de conflicto con la ley porque una pareja suya fue acusado de estafa mediante venta de vehículos. Y entonces su pareja fue acusada de estafa y ella, no sé si justamente, no estamos para eso, solo contamos la historia. No, estamos contando la historia. Resultó apresada por la situación y parte del juicio. Ya entiendo. Que fue el mismo caso, por ejemplo, de nuestra querida Dolphy, nuestra querida Mari Peláez y todo eso que estuvieron envueltas en un tema de narcotráfico muy serio, que del caso del famoso Figueroa Agosto. Sí. Bueno, en el caso o sea, que es bueno aclarar, o sea, no era que ellas estaban directamente bueno, en el caso en la organización. En el caso de Mari fue acusada y condenada, hay que decir. Y de hecho condenada a 15 años. Una de las penas más grandes que se han dictado por narcotráfico ha sido la de Mari Peláez. O sea, que fue algo serio. Y hay que decir que Mari Peláez, quizás para las nuevas generaciones no es tan conocida, pero para las viejas generaciones debemos tomar en cuenta que Mari Peláez estuvo siempre alrededor de su papá. Correcto. Y fue presentadora de Sabrochón. Correctamente. Ahí está ese caso. No sé, en el caso de Nuria Piera, ella ha tenido... Bueno, el caso de Nuria es muy particular, porque ella ha estado en la justicia. Estamos hablando exactamente, o sea, gente que ha tenido que ir a los tribunales. Punto. Entonces ha estado en la justicia, pero por demandas que le han hecho, por ejemplo. Primpujal se la demandó y otras personas. Y en el caso del niño Llenas Aibar, a Nuria la citaron como testigo, porque ella había hecho unos casos, había contado el caso
con el expediente. Y entonces la barra de la defensa la citó para que ella hablara de sus hallazgos. Y la verdad que fue una situación muy, muy, muy incómoda para Nuria y su equipo incluso, porque Nuria tuvo que ausentarse casi 2 semanas porque ella tenía que ir todos los días a los tribunales para cuando la llamaran. Señores, ese es el problema de cuando uno está con esos temas judiciales, que uno tiene que estar dispuesto a que estar listo para cuando lo llamen en cualquier momento. Otro de los, ya que estamos hablando de programas de televisión, los dueños del circo han tenido muchos conflictos en ese tema. Pero mucho de hecho. Ellos han sido demandados más de una vez. Y recuerdo que en una de las situaciones, Miguel Ortega le dio una pecosada a uno de ellos, a Ali David. Sí, correcto. Ali David. Pecosada es una versión cibaeña de trompón. Sí, sí. Fue a Ali David, Miguel Ortega. Entre los tantos conflictos con la ley, entre las situaciones con la ley con que se ha visto en los tribunales. Que entonces de paso, también Miguel Ortega se vio envuelto en una situación de conflicto con la ley. ¿Qué le pasó a Miguel? Miguel Ortega sacó por error, tenía guardada una pistola en un maletín y se fue a Puerto Rico. Aquí no fue detectada y en Puerto Rico la detectaron y a él se vio feo. Porque mira, eso es tráfico de armas. Sí, exactamente. Y ya tú sabes, y allá suerte que no se le complicó porque le meten un cargo federal y es un lío. Lo que está pasando con Pina. Con Pina, exactamente. Que tiene unas armas y tiene un cargo federal. Es un cargo federal. Por ejemplo, uno de los casos también que dolió mucho a la sociedad dominicana, gracias a Dios ya eso se resolvió, el caso de Marta Heredia. Que Marta Heredia, una nebulosa que nunca se entendió qué fue lo que pasó, ella nunca había hablado nada y entonces se vio envuelta en esa sí, acusada de narcotráfico. De narcotráfico. Y que se caracterizó mucho incluso su situación, porque lo que llevaba lo encontraron en sus zapatos. En los zapatos, exactamente. Pero antes que eso, y un caso parecido, fue el de Rosy Rosario, la hermana de los Rosarios. Exactamente. Que fue sentenciada a 5 años de prisión. O sea, una sentencia importante, porque iba saliendo del país y llevaba una droga en su equipaje. Y estuvo detenida en Najayo. Sí, eso es correcto. O sea, presa en Najayo pero ya cumpliendo eso se condena. limpió, Sí, claro que ya sí. Eso salió. Y ella también es cristiana y todo lo demás. ¿Tú sabes quién tuvo un conflicto con la ley? Que, bueno, este es el bachatero famoso, el gringo de la bachata. ¿El gringo de la bachata? Se le acusó de algo que luego no fue verdad. Ay, es verdad. Hubo que pedirle perdón. No, y él hasta demandó el Estado, no sé qué cosa. Sí. ¿Tú sabes también qué bachatero tuvo en conflicto con la ley? Joselito.com. Sí. Joselito.com fue como algo que salió. No. Surgió, sí. nació, entonces tú decías, ¿de dónde viene este señor? Sí, Joselito. Pues lo cierto es que Joselito apareció. Incluso hay una anécdota por ahí como de que le pagó $50,000 a Joan Manuel Serrat para que la punta más una cosa de Joan Manuel Serrat, no, te voy a decir a quién. ¿A quién fue? Ay, Manolo Galván. Manolo Galván, es verdad. Manolo Galván, sí. Dije $50,000. Pero es verdad, y eso es verdad, y Manolo Galván estaba aquí metido. Sí, entonces. Había una cierta conexión entre Manolo y Joselito. Y otro tema también, que también fue muy penoso, porque la gente lo vivió muy de cerca, fue el tema de, a propósito de bachata, de Jimmy Bauer. Jimmy Bauer, exactamente. Jimmy Bauer que fue sorprendido en el aeropuerto de las Américas con unas bolsas en su estómago. Correcto, eso es verdad. Y que se vio feo. Sí. Su salud se vio peligrando. Correcto. Y él tuvo que explicar que lo estaba haciendo por su carrera y todo lo demás. Correctamente. Ese es Jimmy Bauer, ¿verdad? Jimmy Bauer. Pero entonces había otro también, que es Franklin DeVos. O sea, que yo no me acuerdo de ese Franklin DeVos fue un rubito como medio sensualón. Sí, que bailaba en un grupo que se llamaba DeVos. DeVos, exactamente. Y de repente, preso en Bonao. Preso. Y fue igual por narcotráfico. O sea, fue condenado. No lo hemos vuelto a ver. Bueno, otro que tuvo también problemas con la justicia fue Jerry Vargas. Pero Jerry Vargas tuvo problemas con la justicia serio, porque incluso se habló, hubo un momento en donde se tiroteó, lo tirotearon, porque la verdad es que el consumo de estupefacientes por Jerry Vargas comenzó muy temprano de los 80, muy temprano de los 80. Y su conflicto no solo de él,
sino de otros integrantes de su grupo también, que se vieron involucrados en conflictos de este tipo, que tuvieron que ir a los tribunales a responder por tráfico de droga y ese tipo de cosas. Exacto, Y por consumo. Y por consumo, aunque después ese muchacho entró en un proceso de hogares CREA y todo eso, pero aún así... Y llegó a ser hasta dirigente Sí, de Hogares sí, CREA. pero después, bueno, se complicó la vida. Sí, sí, sí. En conflicto con la ley también, bueno, tenemos uno de los casos más recientes, el de Kanki. El de Kanki está preso todavía. Está preso todavía. Está preso todavía. Y ha sido quizás una de las condenas más grandes que se le ha dado a figura del espectáculo alguna. Y quizás también ha sido, porque hay que decirlo, eso que pasó, por lo que lo condenaron, Sí. era un rumor muy recurrente en el mundo del espectáculo. Siempre se habló y se dijo de que Kanki, con esos niños con los que trabajaba, de alguna manera Los se abopaba. propasaba, Ajá. digamos. Y la verdad es que ha sido una condena importante. Estamos hablando de 12 años, o sea, muchos Bueno, años. Exactamente. Y bueno, ya tiene una situación porque que no ha podido pagar no sé qué cosa y la gente no... o sea, porque cuando son cosas así, la gente se siente mal y no quieren ayudar a nadie. No, porque la gente se identifica con la víctima. Exactamente. La gente se sensibiliza y se identifica con la víctima. No hay solidaridad con el victimario, porque se entiende un agravio muy grande, porque estamos hablando de la niñez. De la niñez. Y sobre Otro todo- que tuvo problemas en conflicto con la ley, Dimanche. Dimanche. ¿Se acuerda de Dimanche? Coge brisa. Coge brisa. Vete a Pepaña. Exactamente. Bueno, pues fue a Pepaña. Porque él se fue, él huyó. Él, Sí. él estuvo preso, él estuvo buscando, pero él huyó. Y está no- suerte, No lo condenaron. Porque acuérdate que él fue unos alijos de droga Sí, sí, como en son. unas latas de salsa. De salsa, correctamente. Salsa de tomate. Salsa de tomate. Ay, Dios mío. Y él escapó, él no estuvo preso. Él está en ¿Tú el... estás seguro? Sí, seguro. Él estuvo en el expediente. Porque a mí estuvo me en da el- que, él me da como que, porque después como que él volvió a cantar, no sé qué cosa. Pero ya hace unos años, 20 años después, cuando perimió eso. Ajá. Porque si alguien si la persona si alguien no se encarga de someter o de mantener vivo o no de permitir que perima un delito, a los 10 años cualquier delito perime. Bueno. Y el caso de Hansel, ¿te acuerdas de Hansel? Hansel, ese fue muy dramático. Hansel era un cantante Baladista. sensual de la Sensual época. de la época, unos pantalones como de cuero Sí, y salía y ajustado. Exactamente. Y le hablaba a la cámara, y Niña de Fuego, una de sus canciones, y ese tipo de cosas. Estuvo preso en La Victoria por narcotráfico también. O sea Pero que fíjate que el tema de la droga, el narcotráfico, ha sido muy recurrente en el asunto de la farándula. Ojo, que no solamente aquí, en cualquier parte del mundo. Yo no sé. válida cuál es aclaración. Exactamente. lo que pasa es que yo, voy a hablar un tollo de esto que yo Sí. puedo hablar. Yo pienso que el narcotraficante, como es muy ocioso y es muy lúdico, el espectáculo le ofrece eso. El mundo del espectáculo le ofrece eso, pero además, invertir en el espectáculo no amerita de una explicación previa. No, Si tú quieres invertir en ese artista, tú inviertes y nadie te pide explicación. Correcto. Entonces, de alguna manera, eso yo pienso que fomenta ese vínculo entre el arte o el espectáculo y el tráfico de estupefacientes. correcto. Ahora que estamos hablando ya de arte, dime el caso de Acroarte, que se abre como Bueno. asociación de cronistas de arte. Entra dentro de los artistas. Exactamente. Tuvo conflicto también con la ley. Sí, ha tenido conflicto. Uno fue con los dueños del circo, que demandaron a los dueños del circo. Sí. Y otro ha sido internamente, en donde han tenido que ir a los tribunales a dirimir conflictos entre ellos, porque, por ejemplo, lo de la reciente situación que dio al traste con que se alzara con la presidencia de Acroarte, se alzara Alexis Beltré. Correcto. En unas elecciones muy conflictivas y en la que la parte que se sintió agraviada pues llevó Ajá. a la institución a Y la... Acroarte no tuvo también un conflicto con la familia Damirón. Por Sí, aquello del nombre de Casandra y sí, todo. pero en este caso no fue solo Acroarte, fue también cervecería. Ujú. Fue como entre los dos, fue un 2-1 que hicieron ahí. Sí. Porque intentaron ambos defender la propiedad de un nombre y el Checheo Rivera y su familia pues intentó defender
la patria potestad, diríamos, Sí. de la tenencia del nombre Del de la nombre, marca correcto. Cassandra, que dicho sea de paso, hablando de cervecería, de las pocas personas que se ha atrevido a llevar a los tribunales a la cervecería fue Soy la Luna, Soy la Luna, exactamente. que demandó a la cervecería. Y ganó, y ganó. Ganó, que la llevó y libró un juicio por el uso Por el uso de inadecuado de su imagen. de su imagen. Entonces fue un conflicto. Hay que tener buena materia de cualquier tipo para lanzando. ¿Tú te acuerdas de un cantante que se llamaba Juan Lanfranco? Con pueblano. de Él era Cotuí. compositor bueno. Sí, tuvo conflicto también con la ley en dos tipos. Primero porque tuvo una situación legal por la propiedad de la canción Delirante Amor. Delirante amor. Yo solo quiero quererte, delirante amor, castigo Correcto, de mi verdad. destino. Hubo un tema ahí serio, larguísimo, porque lo grabó él y lo grabó Fernando Villalón. Sí. Y alguien se abrogaba la composición de eso y él decía que no, que era de él. Pero además, Juan Lanfranco estuvo preso, condenado en Estados Unidos por tráfico de De drogas. tráfico de drogas. Y de hecho, murió poco tiempo después de ser liberado, digamos que anónimo en Cotuí. Correcto. Y era buen compositor. Y ¿no? buen cantante. Y buen cantante. Es con una estrella. una voz increíble. Es familiar, porque nosotros allá en la provincia conocemos a una hermana suya que se llama Fior Lanfranco, que también compone canciones religiosas y es una religiosa con una muy buena voz. ¿El Zafiro tuvo problemas con la ley? Yo lo que no recuerdo si tuvo problemas con la ley o tuvo problemas con la droga, porque muchas veces Porque yo no lo recuerdo. sí lo recuerdo deteriorado por la droga, Ajá, sí. pero no recuerdo. Alguien me dio el dato de que tuvo conflicto con la ley, pero yo no lo recuerdo el conflicto con la ley. Yo sí lo recuerdo deteriorado, enfermo, Sí, sí. por droga, pero no recuerdo que haya estado preso. Bueno, otro que tuvo problemas con la ley fue Toño Rosario. Toño estuvo preso en la cárcel de Mao. Oh. Y te lo digo porque yo recuerdo que tenía una actividad una vez por ahí y no sé con quién yo andaba, que me dijo, vamos a ir a ver a Toño que está preso. Y nosotros fuimos y vimos a Toño y también era por un problema de narcotráfico. O de tenencia de droga. Bueno, de droga, exactamente, no vamos a ponerlo Sí, así. es lo mismo, hay mucha cercanía Correctamente. entre la droga y el espectáculo. El caso también, conflicto con la ley, nuestro querido René Fiallo. René Fiallo, que ese caso sí es como particular, porque yo acabó con la carrera de René Fiallo, Sí. eso, y fue una situación entre amigos. No entre amigos, Socios. entre compadres. Sí. realmente. Compadre. O sea, Milton Peláez demanda a René Fiallo por estafa. Sí, sí. Eso es una acusación muy seria, muy trascendente. Y la verdad es que cumplió una condena y no se levantó más. No volvió a ser el zar que era, porque el eslogan de René Fiallo era El dealer de los artistas. el dealer de los Ah, artistas. Y después era el dealer líder. El dealer líder. Que me imagino que eso es creatividad de Milton Peláez. Que tuvo una época, René, con programas de radio, Y de programas de televisión. televisión. Hasta largometraje de los domingos tenía. ¿Cómo es? Hasta tenía un largometraje de los domingos. Ajá. Ahí está el caso de René Fiallo. Tenemos el caso también de otro que ha tenido problemas, por ejemplo el caso de Raúl Mondesí como figura. Sí, ha habido varios peloteros que se han visto en esa situación. Y además de Mondesí también está, porque lo de Mondesí fue un poco por la política. Por la política, algunas situaciones de manejo en el ayuntamiento y todo eso. Y por lo que fue demandado. Pero, por ejemplo, en el caso de José Rijo ha estado involucrado en más de un caso, un poco de conflictos de temas legales, de política y cosas de eso. También en donde se le ha incluido en expedientes muy serios. Tú tienes ahí el caso también el mismo caso de David Ortiz, que todavía se está vapuleando todo eso. Bueno, en el caso de David Ortiz tiene dos casos. Tiene el caso del tiro, que lo lleva casi a la muerte, Sí. y tiene el caso de la
situación de violencia de género con su pareja. Y la verdad es que todavía eso está en los tribunales. Recientemente se negó la solicitud que habían hecho la barra de la defensa de solicitando que se archive la querella. Y un tribunal denegó, por ende la situación sigue y el conflicto se va a dirimir en los tribunales. Y en el caso de Vaqueró. En el caso de Vaqueró, todos recordamos que Marta Heredia lo metió preso, como se dice popularmente. Sí, es verdad. Por violencia de género. Por violencia de género. Y cumplió con él. Es el caso también de figuras públicas que nosotros, Pablo Ross, que está preso aún aún por abuso sexual. Abuso a una sexual. menor. El caso también de Nani Peña. En el caso de Nani, recordar lo mismo. El caso de Nani es distinto, aunque es la misma cosa. Sí. Nani acusó al papá de su hija, que también es locutor, nunca nos acordamos del nombre, que también es locutor. Era locutor de noticias. Sí, lo acusó de haber abusado sexualmente de la hija de ambos. Sí. Y ella llevó el caso en los tribunales, lo persiguió, lo siguió, le dio continuidad y eso la llevó a ella, o lo llevó a ellos, a una situación en donde ella se vio en conflicto con la ley. Con la ley. Otro muy famoso ahora que tuvo conflicto en la ley, el Alfa. El Alfa se puso a hablar de los padres de la patria. En la plaza de No, lo mandaron para la Plaza de la Bandera Barré. Esa fue la sentencia. Sí, pero el asunto del Alfa. Del Alfa fue ahí. No. Él estaba haciendo un video ahí. Pasando porque él viene de Herrera. Exactamente, haciendo un video y ahí hizo eso. Entonces, como una manera, en el mismo lugar donde cometió la situación, lo mandaron a... Es verdad. Y ahí, pero fue a manera de condena. Que incluso alguien me dijo, un estudioso de la comunicación, que en el fondo, con el tema este del Alfa, le hicieron hasta un favor. Porque el Alfa salía todos los días en primera página en los periódicos, el barriendo. Sí, lo que pasa es que en el caso de los urbanos los reinventaron todo. Para un urbano, lo que parece negativo no lo es. Lo que para ti, que era una figura conservadora, sería negativo, no lo es para ellos. ¿Por qué? Porque... Por eso fue que te dije que le hicieron un favor. Sí, claro. Lo mismo pasa. O sea, óyeme, eso, tú salís todos los días en el periódico, primera, para eso te cuesta todos los millones. Es una estrategia. A propósito del Alfa y los urbanos, otro que también está cada rato en conflicto con la ley, él tiene abogados para eso, dice él mismo. Hoy Santiago Matías le tiran por donde quiera y le sacan unos expedientes y todo eso. Además, él estuvo preso, acusado de algo con droga, antes de ser famoso. Y se habla de trata de blancas y esas cosas. Por ejemplo, en el caso de Anuel, yo lo conocí preso. Preso. Y él grababa desde la cárcel, o sea, a ellos no les molesta, no les afecta en su prestigio los conflictos con la ley. Para ellos es parte de una estrategia, para ellos es simplemente otra forma de exposición. Entonces, esa es la diferencia, por eso al Alfa le vino bien el que lo hayan juzgado y sentenciado a una acción como esa, que no es común, hay que decir. No es muy común el hecho de que la mayoría de las cosas de los casos judiciales de los artistas lleguen a unas condenas. Ya. Eso no abunda. Otra persona que también se vio en conflicto con la ley, está en conflicto con la ley porque fue condenada y huyó, es Aridia Taveras. Comunicadora de Santiago, que fue condenada por haber vendido 3 veces un apartamento. Y ella dice que no es así, ella se defiende diciendo que es una estrategia de un enemigo que logró modificar la justicia y que se produjera esa condena. Y ella se fue, está en Nueva York viviendo. Ya, mira, no sabía. Sí. De hecho, este concepto nace en una reunión que con ex. Bueno. Que yo estaba en una esquina de Nueva York hablando con ella. Ya. Pasó la gente. Ahí porque se me ocurrió decirte, oye, vamos a hacer tal cosa. Vamos a comernos la historia. Pero la verdad es que otra figura pública que vive en conflicto con la ley es Magali Febles.
Magali Feble, exactamente, a cada rato tiene un lío. Cada rato está demandada, la demandan, está demandada, la demandan. ¿Tú sabes también que otra figura también que se ve en conflicto con la ley muy, muy a menudo? O la tora. La tora, ¿tú ves qué es eso? Que o tú demandas o te O te demandan. demandan. Y como quiera son conflictos. Sí. Pero pasa mucho en el ambiente de los comunicadores de política. De y política y opinión. de opinión, exactamente. Pasa mucho porque como se brega con cosas tan serias que entonces se ven atentados contra su moral, contra su prestigio y entonces por eso terminan yendo a los tribunales, uno que otro. Otro que recientemente también se dio en los tribunales fue Salvador Holguín. Salvador Holguín. Ese fue un lío feo porque fue con la hermana del presidente, Sí, correctamente. con la señora Lucía. Lucía Medina. Sí. Ella tiene dos nombres. Lucía y Yomaira. Es Lucía. Y otros le dicen Yomaira Medina, que fue demandado y condenado. O sea que en el caso del ambiente de la política se da No, y mucho eso pasa mucho, y mira, y quizás muchas veces se llegan a acuerdos, arreglos, pero pasa por algún noticiero, algún asunto que tú das una información que no es así y tú tienes que explicarlo ¿entiendes? Y te demandan. También tú tienes Bueno, que Altagracia Salazar. Altagracia Salazar, Marino Zapete, yo creo que el mismo Uchilora. Alguna vez ha estado. Bien, ha sí, estado, sí, o sea, sí, porque es que vuelvo y te digo, cuando tú haces programas así de opinión, tienes programas de hablar de política y eso, cuando tú hieres la sensibilidad de cualquier persona, tú tienes conflicto con la ley. Que vuelvo y te digo, o sea, y que bueno que la gente tenga en cuenta lo que estamos diciendo. O sea, no es que necesariamente tú has delinquido, es que simplemente por una razón u otra Estás en te conflicto con la manda ley. un acto. Si nos vamos con conflicto de la ley también, acuérdate que también hay asuntos con artistas. Por ejemplo, Maridalia con Bienvenido Rodríguez, Sí. que hubo una demanda. demanda. Y con Bienvenido tuvo mucha gente, con Bienvenido. No, con Bienvenido, mucha gente Oh. ha tenido conflicto. Con Bienvenido conflicto con la ley tuvo los Rosarios. Los Rosarios. Tuvieron que pelear su release. Sí. Tuvo conflicto con la ley también Ramón Orlando. Y con Juan Luis Guerra. Con Juan Luis Guerra por el edificio. Sí. Pelearon, pelearon en los tribunales, de verdad. O sea, con conflicto de la ley. Sí, sí, sí. No, y no solamente por el edificio, sino por aquello de romper el contrato. Ah, ok. Pero también, ¿tú sabes quién tuvo conflicto con la ley a propósito de ese tipo de demandas? David Cada. También David Cada. De hecho, perdió incluso su propio nombre en algún momento. Sí. ¿Tú sabes qué dominicano tuvo en conflicto con la ley norteamericana por defender su nombre? Sully Bonelli. Ah, no sabía. Sí, tuvo que ir a los tribunales porque se había asociado con unos inversionistas y ellos se habían cogido para sí el nombre. Fue a los tribunales y lo condenaron a pagar unos 75,000, 175,000 dólares por su propio nombre para recuperarlo. Dios mío. Sí, para que tú lo sepas. Omega tiene muchísimo conflicto con la ley. Omega ha tenido mucho. Ese es el conflicto. Omega. Omega Y mira es el conflicto. y está más tranquilo ahora. Sí, estaba tranquilo, pero en cualquier momento nos enteramos. Omega tiene conflicto con la Sí, ley. mucho conflicto, ha tenido problemas, ha tenido conflictos por violencia de género, ha tenido conflictos por tránsito, ha tenido conflictos por muchísimas cosas. O sea, la verdad es que lo que hemos querido hacer con esto es como eso, levantar un Conflicto, documento sí. en donde se guarde o quede comprimido en un solo documento, en un solo contenido, toda esta historia, una parte de la historia del mundo del Exacto. espectáculo. Ya para finalizar tenemos el caso de Don Miguelo, Don Miguelo. que tuvo conflicto con la ley serio, porque fue acusado de usar unas menores en situaciones de vulnerabilidad o de, ¿tú sabes cómo se llama eso también? ¿Cómo es? Hipersexualización. Ajá, exactamente. Cuando usted pone una menor, cuando usted abusa de un menor en cosas que deberían ser, que son naturalmente de adultos, se llama hipersexualizar. Lo cierto es que Don Miguelo fue acusado por abuso, por mal manejo de las imágenes de unas menores que salían en sus lives y estuvo preso. Preso, yo recuerdo que incluso el pueblo se manifestó dándole apoyo a él. Y Correa, Y muchísima Correa, gente, ¿no? muchísimos famosos Sí. se manifestaron dándole apoyo a este famoso que tuvo en conflicto con la Sí. ley. Conflicto con la ley. En conflicto con la ley. Pues ya usted sabe, entonces, don Jochi, nos comemos Gracias, mi esta. hermano. Nos vemos en la esta. próxima. Por favor.